Cuando mi madre admitió que habían gastado casi todo mi dinero para regalarle una casa a mi hermana, y ella encima me dijo que ni lo necesitaba, decidí entregarles un solo sobre que desató el pánico. En cuestión de segundos entendieron que habían destruido la única estabilidad que todavía les quedaba. Soy Matías, tengo 29 años y trabajo como director de operaciones en una empresa regional de logística. Coordino la distribución de 17 almacenes en 4 estados, gano alrededor de $155.000 al año, más bonos, y tengo un portafolio de $180.000 entre ahorros e inversiones. Ninguno de ellos sabía nada. Para mi familia, yo seguía siendo el chico del almacén que tuvo suerte con un ascenso. Vivimos en una casa alquilada que, según ellos, apenas podía costear. Mis padres, Rodrigo y Lorena, aportaban lo mínimo. Él hacía trabajos de contabilidad esporádicos por unos $1.100 al mes, y ella trabajaba 3 días a la semana en una tienda minorista por unos $900. Entre los dos, $2.200 en un buen mes. Mi hermana Francisca, de 26 años, con un título en comunicaciones, llevaba años sin un empleo real. Decía estar construyendo su marca personal. Tenía 340 seguidores y subía fotos en cafeterías y brunches que, desde luego, yo pagaba. La situación se deterioró rápido hace unos 8 meses. No fue un desgaste lento, fue una seguidilla de golpes que me revelaron, uno tras otro, lo que realmente significaba para ellos. Regresé de un viaje laboral a Dallas, molido, sin dormir en casi 30 horas. Entré a la casa y encontré a Francisca redecorando la sala. Me mostró un par de cojines nuevos y una alfombra. ¿Qué te parece?, preguntó. ¿Se ve bien? ¿Cuánto costó? Solo $600, usé tu tarjeta. No pidió permiso. Lo usó como si fuera suyo. No tenía energía para discutir, pero la molestia se me quedó clavada en el pecho. Al llegar a mi habitación, encontré mi cajón del escritorio abierto. Había tomado mi tarjeta de emergencia, la que escondía para situaciones graves. Ni tiempo tuve de procesarlo antes de que surgiera otro problema. El coche de Rodrigo tenía fallas en la transmisión. Me pidió ayuda casi llorando, diciendo que no podía llegar al trabajo. Le transferí $950 sin hacer preguntas. 2 días después, mientras cargaba gasolina, lo vi estacionado en un Buffalo Wild Wings un martes por la tarde. Entré. Ahí estaba, comiendo alitas con 3 amigos y mirando baloncesto. Levantó la mano para saludarme como si nada. Yo había pagado una reparación urgente para que saliera a comer con sus amigos. Luego fue Lorena. Dijo que necesitaba un fin de semana de spa por estrés, $750. Le creí. Regresó quejándose de que el hotel no era lo suficientemente bueno y que la próxima vez buscaría algo de mejor categoría. Pero lo que me quebró fue lo que ocurrió en mi cumpleaños. Había trabajado un doble turno ese día. Desde las 4 de la mañana, haciendo inventarios en 3 almacenes distintos. Llegué agotado, deseando solo pedir una pizza y ver una película. Pero al abrir la puerta me encontré la casa repleta de gente, la hermana de Lorena con su familia, el hermano de Rodrigo, varios amigos de Francisca, música, comida, globos y un enorme cartel decorativo en la sala. Por un segundo pensé que habían preparado algo para mí. Iluso. Oh, Matías, dijo Lorena al verme. Llegas justo a tiempo. Estamos celebrando el nuevo trabajo de Francisca. ¿Nuevo trabajo? Era un puesto de medio tiempo en Target, 4 turnos a la semana, $16 la hora. Habían organizado una fiesta completa. Nadie mencionó mi cumpleaños. Nadie sabía que era mi cumpleaños. Cuando mi tía me preguntó cómo estaba y le dije que era mi día, se incomodó y cambió de tema. En la cocina encontré los recibos, $380 en comida italiana, $120 en una torta de una pastelería costosa, $95 en decoración. Todo cargado a mi tarjeta. Mientras yo seguía ahí, con mis botas llenas de polvo del almacén. Viendo a la gente pasar, Francisca chocó conmigo sin siquiera mirar. Una amiga suya preguntó: ¿Quién es él? Ah, solo mi hermano. Trabaja en un almacén, respondió ella. Entonces subí a mi cuarto. Abrí mi cuenta real, la que ellos desconocían, $180.000. Un puesto en ascenso supervisando 17 almacenes en 4 estados. Y para ellos, yo era el chico del almacén. Fue ahí cuando decidí descubrir quiénes eran realmente cuando se les daba la oportunidad de mostrarlo. Al día siguiente empecé el plan. Abrí una cuenta nueva y transferí $12.000, menos del 7% de mis ahorros líquidos. Solicité una tarjeta de débito. Luego llamé a un viejo amigo de la universidad, Felipe, abogado corporativo. Necesito que prepares unos documentos, le dije. Algo profesional, sobre acceso a cuentas y autorización de fondos. ¿Para qué? Quiero darle acceso a mi familia a un dinero. Hubo un silencio breve. Matías, ¿estás tramando algo?
Solo quiero tener todo documentado. ¿Puedes hacerlo? Dame unos días. Los papeles llegaron impecables, 8 páginas detalladas, claras, perfectas para lo que tenía en mente. El domingo siguiente, durante la cena familiar, puse el plan en marcha. Pedí su comida favorita china, y cuando todos estuvieron relajados y satisfechos, saqué la tarjeta y el paquete de documentos. Quiero hablarles de algo, comencé. He estado pensando que sería bueno facilitarles las cosas. En vez de que me pidan dinero constantemente y yo tenga que hacer transferencias, pensé en simplemente darles acceso directo a mi cuenta de ahorros. Los ojos de Lorena se abrieron como si hubiera visto un milagro. ¿A tus ahorros? Son mi familia, respondí con total calma. Tengo $12.000 aquí. Les dije que lo que estaba sobre la mesa era todo lo que había logrado ahorrar y que, si querían, podían usarlo para los gastos del hogar, para que todo siguiera funcionando sin problemas. Francisca fue la primera en reaccionar. Al escuchar 12.000, se iluminó como si aquello fuera un logro enorme para alguien que, según ellos, seguía siendo un simple supervisor moviendo pallets en un almacén. Me mordí la lengua. Preferí dejarla con esa idea. Solo hay un poco de papeleo, añadí, empujando la carpeta hacia el centro de la mesa. Es lo que exige el banco para autorizar el acceso a una cuenta conjunta. Nada interesante, lo juro, pura burocracia. Rodrigo tomó el primer folio, entrecerró los ojos intentando entenderlo. El título decía Acuerdo de autorización y acceso a cuenta. Pasó las páginas sin realmente leerlas, su mirada se perdía entre párrafos que no le importaban. Mucho papel para una tarjeta, comentó. Ya sabes cómo son los bancos, respondí. Necesitan cubrirse por todos lados. Lorena tomó un bolígrafo como si aquello fuera lo más natural del mundo. ¿Dónde firmamos? Al final de las páginas 3, 5 y 8. Los tres firmaron sin hacer una sola pregunta. Francisca apenas miró lo que estaba firmando, garabateó su nombre en segundos. Lorena estampó su firma mientras preguntaba si después íbamos a comer algún postre. 8 páginas completas, y no leyeron ni una línea. Así, sin más, quedaron con acceso a lo que creían que era todo mi dinero. Les entregué la tarjeta. Úsenla solo para cosas de la casa, ¿sí? Cosas necesarias. Esto es literalmente todo lo que tengo. La mentira salió sola. Con los años, me había vuelto experto en ocultarles mi verdadera vida. Claro, cariño, seremos muy cuidadosos, aseguró Lorena. Francisca sostuvo la tarjeta como si fuera un trofeo. Y ninguno preguntó por qué estaba haciendo aquello. Simplemente lo aceptaron. Tomaron y ya. Me encerré en mi habitación y abrí la aplicación del banco. Ahí estaba, $12.000 listos para lo que siguiera. Esa noche dormí sin culpa alguna. Yo les había dejado la oportunidad de mostrar respeto, de usar el dinero para lo necesario, de demostrar que me veían como algo más que una billetera con patas. Dependía de ellos revelar quiénes eran realmente. El primer mes fue tan tranquilo que casi me hizo dudar. Pagaron el alquiler, las facturas, la comida. Todo dentro de lo razonable. Revisaba la cuenta cada mañana, preguntándome si tal vez estaba exagerando. Pero el segundo mes mostró la realidad. Aparecieron cargos de $450 en Nordstrom. Francisca llegó con unos tacones de diseñador, diciendo que eran para una entrevista. Nunca hubo tal entrevista. Luego, un gasto de $380 en un restaurante elegante. Rodrigo habló durante la cena como si su día hubiera sido aburrido y rutinario, sin mencionar la comida de 3 platos que había comprado con mi tarjeta. El tercer mes se desplomó por completo. $650 en un spa, refunfuñé al ver el extracto. Lorena regresó ese día con un nuevo color de cabello y uñas recién hechas. Después, $520 en Best Buy por una tablet para su contenido. Y $890 en el restaurante Majanos. Esa noche pasé por ahí, y los vi sentados con amigos de la familia, mesa llena, brindando por algo que nunca me mencionaron. Empecé a guardar capturas de pantalla de cada gasto, armé una hoja de cálculo. En 3 meses habían volado $4.200. Lorena me preguntaba por mi día mientras llevaba puestos unos aretes que costaban más de lo que yo gastaba en una semana de comida. Rodrigo se quejaba de necesitar zapatos para el trabajo mientras miraba su televisor nuevo en 4 Kelvin. Francisca decía que estaba en bancarrota mientras presumía su tablet nueva y uñas hechas profesionalmente. Yo solo fingía no ver nada. Un día llegué del trabajo más temprano y encontré a Francisca en mi habitación. Se sobresaltó cuando me vio y escondió algo en el bolsillo. ¿Qué haces aquí? Buscaba un cargador, respondió sin mirarme a los ojos. Más tarde revisé mi escritorio. Mis recibos viejos, los de cuando sí trabajaba en un almacén ganando $32.000 al año, estaban desordenados.
Había estado revisándolos, intentando descubrir cuánto ganaba realmente, seguramente calculando cuánto más podía sacarme. El cajón donde guardaba mis documentos actuales estaba vacío. Eso me confirmó lo que ya intuía, necesitaba moverlo todo. Al día siguiente, llevé mis papeles reales, declaraciones de impuestos, portafolios de inversión, extractos de cuentas, a una caja de seguridad en el banco. Desde entonces, no tuvieron acceso ni a un decimal de mi verdadera situación económica. Las mentiras siguieron creciendo. Lorena me decía que necesitaba dinero para gasolina, pero regresaba con bolsas de Whole Foods. Rodrigo aseguraba que estaba trabajando horas extra, pero yo veía su coche estacionado en casa a mitad de la tarde. Francisca presumía su carrera de influencer, publicando productos con etiquetas de patrocinado que, en realidad, compraba con mi dinero. Yo observaba, registraba todo y callaba. Debe ser lindo tener ahorros, comentó Francisca una noche, mirándome fijamente. No es gran cosa, respondí. Pero es algo, sonrió, con esa expresión burlona. Mi interior se enfrió de golpe. La miré y por un instante quise acabar con aquel teatro. Podría haberle dicho cuánto ganaba en realidad y ver cómo se le caía esa sonrisa. Pero no. Necesitaba que siguieran mostrando su verdadera cara hasta el final. Sí, quizás debía ahorrar más, dije, dejándole creer lo que quisiera. Al terminar el cuarto mes, ya habían consumido $6.800. Más de la mitad se había ido. Dejaron de fingir que lo usaban para necesidades, simplemente gastaban. Ni siquiera se molestaban en preguntarme. Rodrigo comenzó a hablar de jubilarse pronto, aunque tenía 56 años y estaba lejos de poder hacerlo. Pero daba igual, total, según él, ya tenía cómo arreglárselas. Y entonces Francisca cometió el error más grande. Dejó su laptop abierta sobre la mesa de la cocina. Me acerqué y vi búsquedas de bienes raíces. Casas entre $180.000 y $200.000. Calculadoras de pagos iniciales mostrando exactamente $5.500 como monto mínimo. Un archivo con cifras mensuales. Todo coincidía con lo que quedaría en la cuenta después de sus compras del mes. No planeaban usar algo de mi dinero. Planeaban usar absolutamente todo. Les tomé fotos a todas las pantallas y las añadí a la carpeta. Ese archivo ya tenía meses de mentiras, compras, conversaciones donde me trataban como si fuera un ingenuo, y pruebas de cómo me ignoraban a diario. Al iniciar el quinto mes, la cuenta bajó por debajo de los $5.000. Y entonces empecé a escuchar conversaciones en voz baja, entrada la noche. Durante meses, casi sin darme cuenta al principio, fui observando cómo las conversaciones dentro de la casa tomaban un rumbo peculiar. Mi familia empezó a hablar de mis ingresos como si fueran una herramienta que podían usar sin consultarme, como si el dinero que yo trabajaba se hubiera convertido en un recurso comunitario al que ellos tenían acceso automático. Lo que en un comienzo parecía solo un par de comentarios sueltos terminó volviéndose un patrón constante. Pero nada me dejó las cosas tan claras como aquella tarde. Estaba guardando mis cosas después del trabajo cuando escuché voces provenientes del comedor. Me quedé quieto, aún con las llaves en la mano, y avancé despacio por el pasillo. Reconocí las voces de inmediato. No sabían que yo estaba ahí. Creo que deberíamos usar lo que queda para el pago inicial, dijo Lorena, con un entusiasmo que sonaba demasiado despreocupado para estar hablando de dinero ajeno. ¿Y si Matías pregunta? Murmuró Rodrigo, aunque no parecía demasiado preocupado. Nos dio la tarjeta, respondió ella, casi ofendida ante la duda. Y comprar una casa entra en los gastos del hogar, ¿no? Entonces intervino Francisca, con ese tono suyo que siempre mezclaba condescendencia con una falsa sensación de lógica. Además, cuando tengamos la casa, él podrá mudarse por fin. Tiene 29 años, ya es raro que siga viviendo aquí. Aquello me cayó como un golpe seco. Estuve a punto de entrar de inmediato, pero respiré hondo. Saqué mi teléfono y lo puse a grabar. Raro. Yo soy el raro por vivir aquí, pensé. Irónico, yo era quien pagaba la renta, todas las facturas, la comida, los servicios, el cable, y cada gasto que mantenía esa casa funcionando. Ellos no ponían un centavo, pero me llamaban raro por seguir viviendo allí. Estuve escuchando un rato más, dejando que hablaran sin filtros. Sentí una mezcla de rabia fría y una claridad absoluta, no era algo impulsivo, esto era planeado. Cuando finalmente detuve la grabación, ya tenía claro que cosas peores vendrían. La semana siguiente fue casi surreal. Como si ya hubieran pasado la última barrera moral, comenzaron a hablar de la casa sin ningún tipo de reserva. Discutían tamaños, barrios, colores de paredes y hasta estilos de decoración, como si ya hubieran firmado los papeles. Las conversaciones se volvieron rutinarias, diarias, insistentes. Para ellos era prácticamente un hecho. Luego empezaron las llamadas con la corredora.
Escuchaba a Lorena caminar por la casa hablando en voz baja, preguntando sobre fechas de inspecciones, trámites previos al cierre, cuotas, condiciones y documentación. Yo pasaba por el pasillo fingiendo indiferencia, pero por dentro tomaba nota de cada detalle. Ya no quedaba ninguna duda, estaban avanzando sin ninguna intención de decirme lo que hacían con mi dinero. El sábado de la semana siguiente, los tres salieron a un brunch. Lo dijeron con esa ligereza sospechosa que usaban cuando intentaban que no hiciera preguntas. Pero iban demasiado arreglados para un simple brunch y, sobre todo, los vi tomar hacia la dirección contraria. Enseguida supe que debía seguirlos. Los alcancé a una distancia prudente. Vi cómo estacionaron cerca de un barrio deteriorado de Mille, uno de los sectores más inseguros de Phoenix, con años de depreciación inmobiliaria. Desde el auto observé cómo se reunían con una agente inmobiliaria frente a una casa con pintura descascarada, 3 habitaciones, rejas oxidadas cubriendo todas las ventanas y un patio descuidado. La escena era casi grotesca. Francisca incluso se tomó selfies dentro de lo que sería su habitación, como si estuviera frente a un logro personal. Pasaron una hora entera imaginando su nueva vida allí, sin que en ningún momento cruzara por sus mentes que estaban usando mi patrimonio para construirla. Esa noche revisé la cuenta, $4.800. Busqué el listado de la propiedad, precio de venta $190.000. El pago inicial mínimo, $5.700. Les faltaban casi 900. No tardaron en cubrirlo, 2 días después apareció una transacción de $920 como cash advance. Habían retirado efectivo para llegar al monto del anticipo. Saldo final, $3.880. Era evidente lo que pensaban hacer, usar hasta el último centavo para completar la compra y luego venir a pedirme ayuda para pagar la hipoteca, la electricidad y todos los gastos del nuevo lugar. Habían asumido que yo continuaría siendo su cajero automático personal, solo que esta vez con una deuda adicional que no era mía. Se lo comenté a Sebastián una tarde en el gimnasio. No puede ser, ¿van a comprar la casa con tu plata? Eso parece. Los escuché anoche. ¿Y qué vas a hacer? Esperar, le respondí. Era lo único que podía hacer sin apresurar el desenlace. Ese mismo sábado, mientras entrenaba, recibí un mensaje de Francisca. Reunión familiar a las 4. Noticias importantes. Ni me inmuté. Terminé mi rutina, compré un batido, me quedé un rato sentado en el estacionamiento, dejándoles tiempo de sobra para que se emocionaran con la idea de anunciarme su logro. 5 meses. 5 meses viendo cómo gastaban mi dinero sin remordimiento alguno. 5 meses viendo cómo mentían en mi cara. 5 meses soportando que celebraran cosas como el empleo de salario mínimo de Francisca usando mi tarjeta, incluso en mi propio cumpleaños. Y ahora, después de todo, iban a decirme que habían comprado una casa. Cuando llegué, estaban los tres sentados en el salón, empujando hacia mí documentos con apariencia oficial. Contratos, impresiones de la agencia inmobiliaria, copias del préstamo hipotecario. Se notaba que llevaban rato preparando la escena. Me apoyé contra la pared y dije: perdón por la demora. ¿Qué pasa? Rodrigo intentó tomar una postura seria. Hijo, queríamos hablar contigo sobre una decisión que tomamos para el futuro de la familia. Compramos una casa, interrumpió Francisca, sin contener la sonrisa. Fingí confusión. ¿Cómo? ¿Compraron qué? Lorena tomó la palabra enseguida, llena de entusiasmo. Hicimos el pago inicial. Es una casa de 3 habitaciones en Mille. ¿Preciosa? Perfecta para que Francisca tenga su propio espacio por fin. Mille. El lugar donde los precios llevaban años desplomándose y donde la criminalidad era una constante. Era difícil creer que pudieran tomar una decisión tan mala, incluso para sus estándares. Tomé los documentos y los revisé. Precio de compra, $190.000, leí en voz alta, aunque esta casa apenas vale $160.000. Pago inicial, $5.700. Hipoteca mensual, $1.350 por 30 años. Lentamente levanté la cabeza. ¿Y cómo exactamente pagaron ese anticipo? Rodrigo contestó con total naturalidad. Con tu tarjeta. Usamos lo que quedaba. Como 5.700. 5 meses atrás, esa cuenta tenía $12.000. El silencio que siguió fue denso. Es que hemos tenido muchos gastos del hogar, intentó justificar Lorena. Las cuentas se acumulan. Saqué mi teléfono y abrí la hoja que llevaba registrando cada movimiento desde hacía meses. Los $650 en un día de spa. Los $890 de una cena extravagante. La tablet nueva. La televisión de pantalla enorme. Los muebles nuevos. El rostro de Francisca se puso rojo. ¿Y cómo sabes eso? Porque es mi cuenta, respondí. Me llegan notificaciones de absolutamente todo. ¿Por qué no dijiste nada? Se quejó Rodrigo, como si la culpa fuera mía.
Porque quería ver hasta dónde llegarían. Si respetarían los límites que puse. Pero gastaron el 90% de lo que creían que era todo mi dinero en lujos y en una casa para Francisca. Es una inversión, insistió Lorena. Las propiedades generan capital. No en Mille, respondí, esa casa seguirá perdiendo valor. Ese no es el punto, disparó Francisca. Lo importante es que por fin tendremos nuestro lugar. No más este agujero. ¿Nuestro lugar? Pregunté, mirando a los tres. Interesante. ¿Dónde encajo yo entonces? Hubo otra pausa. Bueno, comenzó Rodrigo, la casa tiene 3 habitaciones. Una para tu madre y para mí, otra para Francisca, y la tercera será la oficina para cuando su marca despegue. Además, ya tienes 29 años, Matías. Es hora de que seas independiente. Solté una risa amarga. ¿Y aún así necesitan que pague la hipoteca y las facturas? Lorena asintió como si mi pregunta confirmara lo obvio. Sería ideal si pudieras cubrir los 1.350 del préstamo y quizá 500 adicionales para servicios y comida. Entonces, resumí, quieren que me vaya a vivir a otro sitio, pague mi propio alquiler y, además, cubra $1.850 mensuales por una casa en la que no voy a vivir. Somos familia, dijo Rodrigo, ignorando toda lógica. Los miré. Los tres esperaban que yo dijera que sí, como si fuera la respuesta natural. 5 meses de abusos. 5 meses de ver hasta dónde podían llegar. 5 meses planificando un futuro construido con mi dinero sin incluirme a mí. El silencio era tan profundo que podía escuchar el reloj de la cocina marcando los segundos. La sonrisa de Lorena comenzó a desmoronarse cuando vio que no respondía de inmediato. Finalmente me puse de pie. Tienen razón, dije con tranquilidad. La familia se ayuda. Sus rostros se iluminaron por un instante. Entonces añadí. Por eso estoy seguro de que entenderán perfectamente lo que va a ocurrir ahora. El alivio se borró de sus caras como si alguien hubiera apagado una luz. Sin decir más, me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Cada paso era intencional, pesado, definitivo. Escuché cómo murmuraban entre ellos, confundidos, quizá por primera vez verdaderamente preocupados. Entré a mi cuarto, encendí el ordenador y busqué entre mis correos los documentos que Felipe, mi abogado, me había enviado 5 meses atrás. Todo estaba listo desde el principio. Solo esperaba el momento perfecto. Comencé a imprimir los documentos que había preparado durante semanas. 8 páginas completas, cada una diseñada para este momento exacto. Observé cómo la impresora expulsaba una hoja tras otra, como si cada página fuese otro clavo en el ataúd que ellos mismos habían construido con sus decisiones. Cuando terminé, tomé el fajo de papeles y regresé a la sala. Allí estaban, exactamente igual que cuando los dejé minutos antes, paralizados, tensos, esperando alguna explicación. Sin decir palabra, dejé los documentos sobre la mesa de centro, justo encima del papeleo de su hipoteca. ¿Qué es esto?, preguntó Francisca con evidente nerviosismo. ¿Recuerdan el formulario que firmaron hace 5 meses? Ese que supuestamente era puro trámite del banco, la autorización para la cuenta, comentó Lorena, intentando sonar tranquila. Lean la primera página, respondí. Rodrigo tomó la parte superior del montón y comenzó a revisar. En cuanto leyó el título, su rostro se descoloró por completo. «Contrato de préstamo y pagaré», leyó en voz baja. El ambiente se volvió silencioso de golpe. Nadie respiraba. «¿Qué significa esto?». Lorena arrebató los documentos para verificarlos por sí misma. Saqué mi teléfono y abrí la versión digital. Página 1, párrafo 2, leí en voz alta. El prestatario reconoce haber recibido del prestamista la suma de $12,000, con las condiciones de devolución estipuladas en el presente documento. Pasé a la siguiente parte. Página 3, justo encima de donde firmaron, dice que el prestatario se compromete a devolver la suma total más un interés anual del 7%, dentro de los 12 meses posteriores al primer retiro. Y en la página 5, otra cláusula firmada por ustedes, establece un pago mensual de $1,100 a partir de los 30 días del retiro inicial. Esto es inventado, balbuceó Francisca, aunque su voz temblaba. ¿Lo estás fabricando? Le entregué mi teléfono a Rodrigo, con el PDF abierto en la pantalla. Ahí están todas las páginas. 8 en total. ¿Y ustedes firmaron la 3, la 5 y la 8? Las firmas están justo debajo de las cláusulas que mencionan préstamo, fondos entregados y obligación de deuda. Lorena hojeaba los papeles con desesperación. Tú dijiste que era autorización de cuenta, que era para el banco. Y así era, respondí. Firmaron papeles para obtener acceso a la cuenta, lo cual es cierto. El problema es que nunca se detuvieron a leer lo demás. Ustedes asumieron, y firmaron. Eso no es culpa mía. ¿Nos engañaste?
gritó Francisca. Les entregué 8 páginas con todos los términos explicados con claridad. Cada una tiene el encabezado, contrato de préstamo. No leyeron nada. La responsabilidad es suya. Rodrigo se levantó con el rostro rojo de furia. Ningún juez va a dar validez a esto. No pueden obligar a unos padres a pagarle a su hijo. Lo interrumpí. Felipe Araya, ¿lo recuerdan? Es abogado corporativo. Él revisó cada palabra para que no hubiera vacíos legales. Si quieren pelearlo, busquen un abogado. Pero un litigio de contratos no baja de $15.000. Más de lo que me deben. Pude ver cómo la realidad empezaba a perforar su resistencia. Entonces, susurró Lorena, ¿ese dinero no eran tus ahorros? Sí, eran mis ahorros, respondí. Solo que no era ningún regalo. Fue un préstamo. Ustedes lo gastaron, ahora deben devolverlo. ¿Cuánto es exactamente? Preguntó Rodrigo. 12.000 de capital, más 7% anual calculado mensualmente, más los costos judiciales si incumplen. Aproximadamente $1,100 al mes durante un año. No podemos pagar eso, gritó Lorena. Tenemos la hipoteca ahora. Debieron pensar en eso antes de comprar una casa con dinero prestado. Rodrigo repitió. Esto no va a prosperar en un tribunal. Somos tus padres. Y yo les di todas las oportunidades para respetar ese dinero. Ustedes eligieron ignorarlo. Me retiré a mi habitación, dejándolos sentados en shock. Llamé a Felipe. ¿Cómo reaccionaron? Preguntó. Exactamente como esperaba. El contrato es sólido. Si incumplen, podemos iniciar cobro, aplicar embargos o poner gravámenes sobre la casa. Durante la semana siguiente preparé todo. Llevé mis cosas de valor a un depósito, dejé en mi camioneta solo mi portátil y documentos importantes. El siguiente sábado, al volver a casa, encontré las cerraduras cambiadas. Rodrigo abrió la puerta con los brazos cruzados. Ya no eres bienvenido aquí. El contrato de alquiler está a mi nombre desde hace 4 años, respondí. Su expresión cambió drásticamente. Le mostré el contrato desde mi teléfono, mi nombre, mi firma y mis pagos. Ellos habían estado viviendo en mi casa. Llamé al arrendador, que se enfureció. Luego llamé a la policía. Cuando llegó el oficial, obligó a Rodrigo a dejarme entrar y le advirtió sobre el delito de desalojo ilegal. ¿Cómo se te ocurre llamar a la policía contra tu padre? Gritó Lorena. ¿Y cómo se les ocurre encerrarme fuera de mi propia casa? Durante las siguientes 2 semanas, intentaron absolutamente todo. Contactaron a todos los familiares posibles, intentando pintarme como el monstruo de la historia. Yo envié copias del contrato a mi tía, a mi tío, a mis primos. Les mostré sus firmas. Mi tía me llamó. Tu madre dice que los estás llevando a la ruina. Solo estoy cobrando un préstamo que aceptaron voluntariamente. Dicen que los engañaste. Les entregué un documento de 8 páginas con todo detallado. Lo firmaron sin leer. Hubo un silencio largo. Compraron la casa con tu dinero. Con dinero prestado. Que ahora deben pagar. Qué tontería más grande de su parte, murmuró. Intentaron reportar mis cuentas bancarias como fraude. El banco revisó todo, vio el contrato y cerró la queja. Luego intentaron acusarme de abuso hacia adultos mayores, tenía 29 años y ellos 56 y 53. Los investigadores literalmente se rieron. Francisca se lanzó a internet, publicando que yo era un hermano abusivo que quería destrozar a la familia. Parientes llamaban para reclamar. Les enviaba el mismo contrato. Uno por uno, dejaron de insistir. Llegó el primer vencimiento, $1,100. No pagaron. Esperé 3 días y envié un aviso formal de incumplimiento, por correo certificado. Rodrigo me llamó a gritos. ¿De verdad vas a hacernos esto por dinero? ¿Por $12.000 más intereses? Sí. No tenemos ese dinero. No podemos pagar la hipoteca y tus cuotas. Ese no es mi problema. Ustedes pidieron el préstamo. Ahora toca devolverlo. Vamos a perder la casa. Entonces perderán la casa. Esa fue su elección. Llegó el segundo mes, tampoco pagaron. Presenté la demanda en el Tribunal de Pequeñas Causas. No exigí todo el monto aún, solo los primeros 2 meses, $2,200 más intereses y costos judiciales. Los notificaron en la casa. Francisca me llamó llorando. ¿Nos estás demandando? ¿En serio? Les advertí que lo haría. Pero somos familia. La familia no actúa así. Y ustedes tampoco actuaron como familia. 3 semanas después llegó la audiencia. Me presenté con traje, acompañado por Felipe como asesor. Llevé todos los documentos, capturas, registros bancarios y copias impresas de cada firma. Desde el momento en que mis padres aparecieron en el tribunal acompañados por aquel abogado que claramente no podían costear, supe que aquello sería un espectáculo incómodo. El tipo,
Un muchacho joven con traje que le quedaba grande, movía los papeles con la inseguridad de alguien que aún intenta recordar qué cláusula va en qué carpeta. Tenía esa expresión típica de alguien que estudió mucho para aprobar exámenes, pero que jamás había pisado una sala judicial real. Juro que no me habría sorprendido descubrir que lo encontraron en un anuncio barato de Internet, de esos que prometen servicios legales rápidos y económicos. El juzgado tampoco ayudaba a generar solemnidad. Era la división de pequeñas causas del condado, un lugar reducido donde todo parecía comprimido, la mesa del juez, el escritorio de la secretaria, la pequeña banca para el público. Las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente, creando un ambiente casi de oficina vieja, a eso se sumaba el olor persistente de café recalentado y documentos envejecidos. Las sillas de plástico no eran cómodas, pero no estabas ahí para sentirte bien, estabas ahí para enfrentar consecuencias. Mientras tomábamos asiento, observé a la jueza, una mujer de unos 60 años, rostro curtido por décadas de casos, gestos que dejaban claro que no toleraba rodeos ni intentos de manipulación emocional. Apenas le entregamos nuestro conjunto de documentos, su mirada cambió levemente, no con sorpresa, sino con reconocimiento. Era la expresión de quien ve algo contundente. El abogado de mi familia intentó de inmediato una táctica desesperada, el sentimentalismo. Comenzó a hablar de los valores del hogar, del significado de apoyarse mutuamente, de cómo todo aquello se trataba de un malentendido, y de que el contrato podía resultar confuso para personas sin conocimientos jurídicos. Mientras él hablaba, la jueza revisaba el acuerdo con calma, pasando páginas sin darle demasiada importancia a su discurso. Todo cambió cuando llegó a la tercera hoja, donde Rodrigo, Lorena y Francisca habían firmado bajo un párrafo que decía, sin posibilidad de interpretación ambigua, que reconocían haber recibido el dinero del préstamo. Esto es bastante claro, comentó sin levantar la mirada. El abogado cambió de estrategia de inmediato. Ahora afirmaba que los gastos realizados con el dinero eran parte del mantenimiento del hogar, obligaciones comunes, gastos razonables dentro de un entorno familiar. Sin embargo, Felipe ni siquiera se dignó a ponerse de pie. Simplemente deslizó hacia la jueza los extractos bancarios con mis anotaciones en marcador fluorescente. Los recibos hablaban por sí solos. Un almuerzo de $890 en Majos. Un día completo de spa de $650. Una tableta nueva de 520. Compras en Nordstrom. Un fin de semana en Sedona. Una visita impulsiva a Best Buy. Con cada página que revisaba, la jueza alzaba una ceja, como si estuviera viendo una competencia de decisiones irresponsables. ¿Esto también es un gasto del hogar?, preguntó con visible ironía. El abogado no tenía nada que decir. Su silencio era casi doloroso de presenciar. El juicio completo no duró ni 20 minutos. La jueza dictó sentencia con firmeza, $2,200, más 7% de interés, más $850 en costos judiciales. Caso cerrado. Cuando salimos, Rodrigo parecía a punto de caer al suelo. Lorena no podía dejar de llorar, y Francisca se quedó mirando el piso, incapaz de sostener la mirada de nadie. Esa noche cené con Sebastián. ¿De verdad los llevaste a juicio, y ganaste?, me preguntó entre incrédulo y sorprendido. Sí. Y sinceramente, me siento bien, respondí. Llevaba 6 años soportando exigencias y malos tratos. Les di una oportunidad final para demostrar un mínimo de decencia. La desperdiciaron. Bueno, están destinados a odiarte. Nunca me quisieron por mí, le dije. Querían lo que podía pagar. Ahora que eso se acabó, no pierdo nada. Durante un mes, parecieron haber entendido el mensaje. Consiguieron $1,100, probablemente prestados, e hicieron un único pago. Luego desaparecieron. Cuando pasaron otras 4 semanas sin novedad, presenté la segunda demanda. La jueza falló otra vez exactamente igual, $1,100, más intereses, más gastos. Fue entonces que Rodrigo me llamó desde un número desconocido. Tenemos que hablar de un plan de pagos, dijo, forzando un tono serio. ¿Ya existe un plan?, respondí. Está en el contrato que firmaron, $1,100 mensuales. No podemos pagar eso y también la hipoteca. Entonces vendan la casa. La acabamos de comprar. Entonces fue una mala decisión financiera. Nos estás arruinando la vida. Solo estoy cobrando lo que legalmente me deben. Si su vida se derrumba, no es por mí. Me colgó. 2 semanas más tarde, Sebastián me llamó. Estoy mostrando una casa en Mille, y adivina cuál está por entrar en ejecución hipotecaria. ¿Tan rápido? 3 meses sin pagar. El banco empieza el proceso la semana que viene. Lo que vino después era inevitable. La ejecución hipotecaria se hizo pública, y 6 semanas más tarde, la casa se vendió por $155,000 en una subasta.
Ellos perdieron el depósito de $5,700, tuvieron que asumir los costos del cierre y quedaron sin nada. Terminaron alquilando un apartamento pequeño, de 2 habitaciones, en una zona insegura. Los tres compartiendo menos de 90 metros cuadrados. Lorena buscó un segundo empleo, Rodrigo empezó a trabajar turnos nocturnos, y Francisca acumulaba horas en tarjeta para poder costear los gastos más básicos. Yo continué presentando reclamaciones judiciales. Cada mes que pasaba sin pagos sumaba intereses, sanciones y más costos administrativos. La deuda aumentó de $12,000 a $15,500. Un día, Felipe me llamó. Contrataron a otro abogado. Intentan alegar que el contrato es abusivo. ¿Tienen alguna posibilidad? Ninguna, respondió. El interés es razonable, las condiciones son claras y el dinero se gastó en lujos. No existe base para ese argumento. Mientras esperábamos la nueva audiencia, mi vida siguió adelante. Me mudé a un condominio espacioso en Scottsdale, moderno, luminoso y silencioso. Pagado un año por adelantado. Convertí la segunda habitación en una oficina y empecé a trabajar desde casa 2 días a la semana. Sentía, por primera vez en mucho tiempo, que tenía control sobre mi vida. En ese periodo conocí a Carolina en un evento profesional. Era una mujer segura, con una carrera sólida en gestión de cadenas de suministro, y con sus propios proyectos y objetivos. Nos entendimos de inmediato. Planeamos una escapada a San Diego, hotel cómodo, comidas excelentes, caminatas tranquilas frente al mar. Era una vida completamente distinta a la tensión constante que había vivido con mi familia. Mientras yo avanzaba, ellos se deterioraban. Rodrigo desarrolló hipertensión, Lorena empezó a encanecer más de lo habitual, Francisca subió de peso por la comida económica y los horarios agotadores. Incluso intentaron reunir a la familia para ganar apoyo, organizando una cena donde contaron una versión melodramática de lo sucedido. Pero nadie les creyó, todos habían visto los documentos. La nueva audiencia llegó. Esta vez, un juez diferente y un abogado más formal de su lado. Intentaron alegar abuso, presión familiar, malentendidos. Felipe presentó exactamente los mismos documentos, ordenados, anotados, irrefutables. El juez tardó apenas 15 minutos en fallar. Fallo completo a favor del demandante. Intereses acumulados. Costas legales. 30 días para pagar antes de activar el embargo salarial. Rodrigo intentó protestar. Su señoría, no podemos pagar. Debieron leer lo que firmaron, respondió el juez sin mostrar emoción. Salieron en silencio. Esa noche cené con Carolina y le conté todo. ¿De verdad llevaste esto tan lejos? Me preguntó, no juzgándome, sino intentando comprender. Ya no voy a dejar que me usen. Ella sonrió. Lo respeto. A veces poner límites es lo único que funciona. Los 30 días pasaron sin que pagaran nada. Felipe inició el embargo. En 2 semanas, el 25% del salario de Rodrigo, el de Lorena y hasta el sueldo mínimo de Francisca comenzó a enviarse automáticamente a una cuenta administrada por Felipe. Van a intentar evadir esto, me advirtió. Y claro que lo hicieron. Rodrigo renunció para evitar el embargo. Intentó trabajar en negro, pero en menos de un mes necesitó un empleo formal por el seguro médico. El día que firmó el contrato nuevo, me dijo Felipe, presentamos de nuevo el embargo. Francisca intentó copiarlo, dejó tarjeta, trabajó ilegalmente por unas semanas, y cuando el dinero no alcanzó para nada estable, regresó. El embargo se reactivó al instante. La deuda seguía su curso. Igual que las consecuencias. La situación económica de mi familia era un caos permanente. Entre todos, apenas reunían unos $4,500 al mes, pero después de que les aplicaran la retención judicial, sus ingresos reales quedaban en $3,375. Una vez cubiertos los gastos básicos, servicios, seguro del coche, combustible y comida, les quedaban alrededor de $800 mensuales. Mientras ellos vivían al límite, mi vida seguía avanzando con normalidad. Mi relación con Carolina se fortalecía cada día más, y 6 meses después de empezar a salir decidimos mudarnos juntos. Fue entonces, 9 meses después del fallo final, cuando recibí una llamada de Sebastián. Tu familia se está mudando, me dijo sin rodeos. ¿A dónde? A Nuevo México. Los vi cargando un camión de mudanzas esta mañana. Sabía que cambiar de estado no los libraría de nada. Las sentencias no desaparecen cruzando fronteras. Ellos pasaron 6 años persiguiéndome sin descanso, al final, terminé aprendiendo de ellos. Se instalaron en Albuquerque y encontraron trabajo allí, pero 3 meses después la retención volvió a alcanzarlos. En el transcurso del año siguiente lograron pagar $8,400 de esa manera. El problema era que sus empleos no eran estables, Rodrigo tenía problemas de salud,
Francisca cambiaba de trabajo cada poco tiempo, y la retención solo aplicaba cuando alguno estaba contratado. Aún así, seguían debiendo $7.100. Yo no moví un dedo para perseguirlos. Dejé que el sistema hiciera su trabajo. De vez en cuando, Felipe me llamaba para contarme que habían intentado declararse en bancarrota. ¿Les funcionará?, pregunté. No en este caso. Las deudas respaldadas por un contrato válido no se eliminan, respondí él con tranquilidad. El tiempo pasó. 2 años después del préstamo inicial, habían logrado devolver $11.200 entre las retenciones y algunos pagos únicos que hicieron en sus momentos de desesperación. Aún así, quedaban $4.300 pendientes. Entonces recibí una llamada de un número desconocido. Era Lorena. Su voz temblaba. Matías, ¿cómo conseguiste este número?, pregunté. Es tu padre, respondió ella con un tono casi roto. Tuvo un infarto hace 3 semanas. Las facturas médicas superan los $40.000. No podemos afrontarlas mientras sigue la retención. Por favor, somos familia. Respondí con frialdad. Eso dejó de significar algo cuando me echaron de mi propia casa y me llamaron fracaso. Colgué sin decir nada más. 3 días después, Francisca apareció en mi casa. Carolina estaba conmigo. Papá está muy mal, dijo apenas abrió la boca. La retención nos está matando. Debieron pensar en eso antes de gastar $12.000 en ropa de diseñador y cenas que no podían pagar, le respondí. Francisca miró nuestra casa, el vecindario, todo. La expresión en su rostro se torció entre rabia y resentimiento. Así que esto elegiste mientras tu familia se hunde. Elegí dejar de ser utilizado, respondí sin alterarme. Me lanzó un sobre dirigido por mi padre y se marchó. Dentro había una carta escrita a mano. Hijo, sé que te fallamos, pero te pido que nos permitas dejar atrás esta deuda. Estoy enfermo, tu madre está agotada y Francisca apenas se mantiene a flote. Hemos pagado suficiente. Por favor. Papá. Se la mostré a Carolina. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Nada. ¿Nada? Llevan pagados 11.200 de 12.000. Aún faltan 4.300 más intereses y cargos. Cuando se cubra todo, habremos terminado. ¿De verdad vas a exigir cada centavo? Sí. 2 semanas más tarde, la seguridad de mi oficina me llamó. Señor, hay un hombre aquí que dice ser su padre. Tardé 10 segundos en responder. Mi padre, allí, en un lugar que él ni siquiera sabía que existía, mi oficina como vicepresidente, con vista panorámica y escritorio de esquina. Envíenlo arriba, pero esperen afuera, dije finalmente. Rodrigo entró con un aspecto desgastado, había perdido peso, su piel estaba grisácea y movía los brazos como si le doliera cada paso. Su camisa era tan delgada que se alcanzaba a notar la cicatriz en su pecho. Se detuvo justo dentro de la puerta y observó mi oficina, el ventanal, el mobiliario, el nombre en la placa sobre mi escritorio, Matías Duque, vicepresidente de operaciones. Podía ver el golpe que esa imagen le generó. ¿Qué quieres?, le pregunté. Se sentó sin que yo lo invitara. Necesito que detengas esto. No. Matías, por favor, te lo pido como padre. Dejaste de ser mi padre cuando me dejaste en la calle. Estuvimos mal. Lo sabemos. Ya devolvimos casi todo. Casi no es suficiente. No podemos pagar lo que falta. Entre las facturas médicas y la retención, ya no damos más. Entonces lo pagarán despacio. ¿Pero lo pagarán? Se inclinó hacia mí. ¿Qué quieres de nosotros? Nada. Solo quiero lo que deben. Te dimos un hogar 29 años. Y yo pagué 6 de esos años mientras ustedes gastaban mi dinero en ustedes mismos. Su rostro se enrojeció. Ese dinero era para la familia. Ese dinero era un préstamo con términos claros, que ustedes ignoraron. Estamos arrepentidos. ¿Cuántas veces más lo quieres escuchar? El arrepentimiento no liquida deudas. Se levantó de golpe, golpeando mi escritorio con ambas manos. ¿Vas a dejar que tu padre muera endeudado? ¿Vas a permitir que muera sabiendo que su propio hijo lo destruyó? Voy a cobrar el dinero que legalmente me deben. Si eso los destruye, fue su responsabilidad. Te vas a arrepentir de esto, escupió. Ya me he arrepentido de demasiadas cosas, respondí. Prestarles ese dinero no es una de ellas. Algún día necesitarás a tu familia. No los necesito. Ustedes me necesitaban a mí, y no lo entendieron hasta que fue demasiado tarde. En ese instante, la puerta se abrió. ¿Todo bien aquí, señor Duque?, preguntó seguridad. Mi padre ya se iba, respondí. Lo escoltaron fuera. Esa noche, Lorena me llamó. Pagaremos todo. Sacaremos un préstamo, pediremos dinero de la jubilación, lo que haga falta. Solo termina con esto. Cuando reciba los $4.300, la retención se detiene.
No antes. Los tendrás el próximo mes. Perfecto, respondí. Hicieron exactamente eso, vaciaron una parte importante del fondo de jubilación de Lorena, solicitaron un préstamo personal con intereses absurdamente altos, y para completar la suma, se deshicieron de su coche principal para comprar uno viejo que apenas funcionaba. Cada movimiento que hacían dejaba claro el nivel de desesperación en el que estaban. 33 días después, el pago apareció finalmente registrado en mi cuenta, como una notificación más entre los correos del trabajo. Llamé a Felipe para cerrar el proceso. Ya está todo transferido, le dije. Perfecto. Presentaré los documentos para levantar la retención, respondió él. ¿Te sientes diferente ahora que terminó? Solo siento que cerré un capítulo, contesté. Nada más. Una vez que el sistema liberó sus sueldos, desaparecieron por completo de mi vida. No hubo llamadas de agradecimiento, ni correos, ni siquiera un gesto mínimo. Simplemente se esfumaron. Siguieron con su vida en Nuevo México y yo continué con la mía en Phoenix, como si no hubiéramos pertenecido jamás a la misma familia. Era un silencio que no dolía, era un silencio que por fin tenía sentido. Un año más tarde, Carolina y yo celebramos nuestra boda. No fue un evento enorme ni extravagante, sino algo íntimo, cuidado y sincero. Asistieron mis amigos más cercanos y la familia de ella, todos felices por vernos empezar una nueva etapa. Durante la recepción, un primo me preguntó con curiosidad dónde estaban mis padres. No tenemos relación, fue lo único que dije. No hacía falta explicar nada más. Hoy mi vida sigue adelante sin interrupciones ni sobresaltos. Tengo estabilidad, una mujer a la que amo, un hogar tranquilo y un futuro que construyo con mis propias decisiones. No siento rencor, ni satisfacción exagerada, solo una claridad absoluta. Mis padres cavaron el hoyo en el que cayeron, y yo dejé de sostenerles la escalera. Lo demás se encargó de resolverlo el tiempo.